Hola, estimados alumnos y alumnas todos y todas. Queridos muchachos, estos han sido días muy difíciles. Sin duda que todos, eso espero, queremos volver ya a clases presencialmente, pero como no podemos hacerlo por instancias que no están en nuestra mano, entonces tratamos de suplir el tiempo, todo el tiempo que hemos perdido, a través de esta herramienta magnífica que es Webex. Es muy fácil de usar. Quisiera retomar desde donde nos quedamos al tema de la Edad Media, pero antes dos cosas técnicas. Una es el examen que espero que ustedes ya estén haciendo todos. Acuérdense de mandármelo antes del viernes 29 a las 11:59 de la noche. Tienen hasta las 23:59 horas para mandarlo. Por favor, no dejen pasar la oportunidad. Y la otra es, mándenme también sus controles de lectura que hemos hecho, o más bien que ustedes están haciendo, acerca de las lecturas de Agustín, que ahora voy a explicar, o voy a explicar poco a poco. Bien, así han sido días difíciles. Yo espero que todos ustedes estén muy bien, que sus familias estén bien. He sabido de alumnos que han perdido muchas cosas, que no pudieron ni siquiera regresar a su departamento por su lab, por su computadora. Ha habido dos profesores de la UP que perdieron su casa, es decir, afortunadamente sus familias están bien, bendito sea Dios, pero perdieron su patrimonio y tienen hijos. Entonces imagínense ustedes qué harían con niños y sin una casa para ofrecerles, sin una casa donde poner a resguardo a tus hijos. Es una situación muy crítica, y pues de parte de toda la comunidad universitaria, ya sean nosotros profesores, ustedes alumnos, esperamos mucho profesionalismo y mucha solidaridad para salir adelante de esta situación. Así que por favor, pon mucho de tu parte. Sobre todo te pido tu comprensión. Yo sé que habíamos establecido un examen oral, pero por las circunstancias no podemos darnos el lujo de perder más tiempo y no podemos esperar más, y por eso les mandé el examen escrito. Yo espero que a la siguiente podamos hacer el examen oral. Ojalá que Dios nos lo permita. Así que con mucho profesionalismo, con mucha calma, muchachos, muchachas, con mucha tranquilidad, con mucha serenidad, eh, y también trabajando. Quiero verlos trabajando, quiero ver que avancemos, y también no podemos perder la capacidad de disfrutar este tipo de lecturas, este tipo de materias, este tipo de incursión en los grandes momentos de la historia en un sentido eje y en un sentido cultural, para que podamos entender mejor el mundo. De hecho, hay una cosa que ahora les leo al respecto de los padres de la iglesia que vimos, ¿no? Es más, quisiera empezar con esto. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los padres de la iglesia? Y les voy a compartir mi escritorio para que ustedes lo puedan ver. Permítanme. Ahí está, a ver. Habíamos hablado de Agustín, que ahora veremos. Habíamos hablado de Ambrosio, su maestro. Habíamos hablado de Jerónimo, el traductor, de Gregorio, el monje, que estos son los cuatro padres occidentales de la iglesia. Pero también habíamos hablado de los griegos. Sobre todo este ahora me interesa mucho, Juan Crisóstomo. Juan Crisóstomo, les había dicho yo que es quizá el mejor orador que ha dado jamás la cristiandad. Pues bueno, Juan, que nació en Antioquía, que era una ciudad de Siria, estaba acostumbrado a los sismos, porque su ciudad era muy propensa a este tipo de situaciones, de terremotos. Y una de sus homilías más famosas, entre las muchísimas que tiene, es precisamente la homilía después del sismo. Y yo quiero compartirles ahora una breve lectura. Voy a leer nada más unos párrafos sobre esta homilía del sismo que tradujo un mexicano, don Antonio Gómez Robledo, en 1986, luego del gran sismo, de los grandes sismos del 85, 1985, tradujo esta obra de San Juan Crisóstomo para darle un poco más de introspección y un poco más de calma a la gente. Y ahora lo pongo en mi
en mi pantalla para que ustedes me vayan siguiendo. ¿Dónde la puse? Es más, vamos a bajarla de internet. De hecho, para estos tiempos estaba bastante enfermo San Juan Crisóstomo, y milagrosamente recuperó su condición de salud para darle un poco más de calma a su pueblo antes de convertirse en arzobispo de Constantinopla. Miren, aquí está. A ver. Aquí. Entonces, para ponernos en la situación y para hacer un poco de retrospección y de introspección al respecto, eh, voy a leer unos pasajes de esta homilía. Leo, y ustedes pueden seguirme aquí en el párrafo 9. Dice Juan Crisóstomo: decía ayer que es grande el fruto que nos viene de los terremotos. Es cosa de ver la filantropía del Señor, que sacude la ciudad y consolida la mente, conmueve los fundamentos y fortifica los pensamientos, desquicia la ciudad y fortalece la inteligencia. Reflexiona en la filantropía de quien nos agitó un poco para fijarnos por siempre. 2 días duró el terremoto, mas la piedad permanece por todo el tiempo que sigue. De momento os afligís, pero sin término echáis raíces en la virtud. Bien sé que vuestra piedad ha arraigado en el temor de Dios, y que aunque pudiera haber cierto relajamiento, el fruto permanece. No habrá ya espinas que lo sofoquen, ni lluvia diluviante que lo deslave. Muy bien nos ha cultivado el temor, que se ha convertido en aliado de mi palabra. Yo callo, pero los cimientos resuenan. Yo enmudezco, pero el terremoto lanza una voz más límpida que el son de la trompeta y que dice: misericordioso y compasivo es el Señor, longánime y de su gran misericordia. Estuve a vuestro lado, sigue diciendo, no para sepultaros bajo los escombros, sino para daros nervios con que podáis erguiros. Os infundí terror, no para entristeceros, sino para ajustaros más al deber. Acercaos, pues, con extrema fidelidad a la palabra. Como la palabra se tornara átona, alzó el grito el castigo, y donde el magisterio sucumbió al cansancio, entró de aliado el temor.
Para hablaros de estas cosas, dijo, he venido por breve tiempo y cumplo mi cometido. Pero después de apretaros, os entrego de nuevo la palabra. Después del descanso que le di a esta misma palabra, al encontrar piedras y recientes espinas, purifico la era, a fin de que la palabra con mano pródiga arroje la simiente, las semillas. ¿En qué os perjudicó el haberos entristecido por un poco de tiempo? Os habéis hecho ángeles de hombres que erais, y habéis sido trasladados al cielo, si no por cambio local, sí por el de las costumbres. Y que no os digo esto por lisonjearos, lo atestiguan los hechos. ¿Qué os faltó en efecto en lo tocante al arrepentimiento? A la envidia la expulsasteis, a las pasiones serviles las desterrasteis, a la virtud la plantasteis, y habéis perseverado la noche entera en ceremonias sagradas, en grande amor y sostenido fervor. Nadie se acuerda de los intereses por cobrar, ni nadie se entretiene con su avaricia, ni solamente las manos están limpias de pecado, sino que también la lengua se halla exenta de maldad e injuria. Nada insulte a su prójimo, nadie se aparta de aquí para ir a los banquetes satánicos. Puras están las casas y el ágora lavada. Viene la tarde y no se ven por parte alguna coros de jóvenes cantando las canciones del teatro. Bien, hasta aquí la lectura. Veamos cómo el conocimiento de los padres de la Iglesia de un sentido clásico lo podemos aplicar a nuestra propia vida. Las palabras que dice aquí un padre tan importante como Juan Crisóstomo nos abren a la esperanza, nos abren a la paz, nos purifican, sí, luego del miedo, luego del susto, luego del duelo por tanta gente muerta, que paz descanse. Nos dan una palabra de aliento. Claro, sabiendo que los sismos tienen una causa natural, pero que de mano de la providencia, que es el plan que Dios tiene para que todas las cosas lleguen a su fin último, podemos estar bien fincados en la esperanza y podemos volver a recobrar poco a poco y la rutina de la vida cotidiana. Fíjense bien entonces cómo es importante y cómo vale la pena saber de los padres de la Iglesia, cómo vale la pena saber o tener este conocimiento para aplicarlo a nuestra propia vida. Yo espero que esta lectura les sirva bastante. Pero ahora sí, una vez que hemos hecho esta introducción, podemos ya ir al tema que nos atañe, que es el comienzo de la Edad Media. Bueno, y para eso tengo aquí mi presentación. Bien, voy a estar haciendo algunos dibujos en el PowerPoint para que me sirva como mi pizarrón. Hagan de cuenta que este es mi pizarrón, entonces pongan mucha atención. Vale. ¿Cómo empezar a explicar un tema tan rico, tan extenso, tan diverso como la Edad Media? Bueno, primero haciendo una división. Vamos a hablar sobre la Edad Media, pero en Occidente, la Edad Media en Europa. ¿Qué significa ser un hombre medieval? ¿Qué significa tener esta concepción del mundo después de la caída de Roma, pero con el surgimiento de las grandes naciones de Europa? Y también sabiendo que la Edad Media dura 1000 años. Primero, 1000 años. Es difícil resumir 1000 años de historia en 2 o 3 clases, pero nosotros lo trataremos de hacer viendo los momentos importantes, los lugares importantes y sobre todo las ideas importantes. Y después, 2, teniendo en mente que la Edad Media no es, ojo, no es una etapa de oscurantismo, no es una época oscura, no es un tiempo en el que no haya ningún avance, no haya ningún interés científico y todo esté perdido como en las nieblas de la oscuridad. No, no es verdad. Al contrario, hay muchísimas cosas que investigar, pero hay que tener en mente que la Edad Media no es una etapa de oscuridad, sino que es una época de luz. Y tampoco es una etapa de transición, porque ¿qué etapa de transición puede durar 1000 años? Sino que es una etapa de consolidación, es una consecución, es una consecuencia de la edad clásica o de la era clásica que ya hemos visto,
pero con ingredientes nuevos, como el cristianismo, la apertura a culturas distintas como las culturas germánicas, el judaísmo, el islam, etcétera. Entonces todos estos ingredientes se dan cita en esta olla, en este crisol, y poco a poco van dando un resultado interesante que dura 1000 años. Dato técnico, dato importante. ¿Cuándo cronológicamente empieza la Edad Media? Bueno, en Occidente en este año, en 476. 476 después de Cristo. ¿Por qué? Porque es el año en el que cae el último emperador de Roma en la parte occidental del imperio. El año en el que el último emperador cayó. 476 después de Cristo. Cae bajo las manos de Odoacro, el rey de los Érulos, que son una tribu germánica, el último emperador, que se llamaba Rómulo Augustulo, que es una cosa interesante porque tiene el nombre del primer rey de Roma y del primer emperador, Rómulo Augustulo, y él mismo es el último emperador romano. ¿Hasta cuándo termina la Edad Media? Oficialmente, o por poner una fecha, porque es muy difícil decir cuándo empieza y cuándo acaba, pero por poner una fecha, en 1453 después de Cristo. Fíjense, son cerca de 1000 años de historia. ¿Por qué 1453? Porque es cuando cae el Imperio Romano, pero de Oriente, bajo las manos de los turcos que invaden Constantinopla en ese año, en 1453. Ya cuando está avanzado el Renacimiento en la Europa occidental, ya cuando hay reinos, ya cuando está muy bien implantado el pontificado, ya cuando empieza el Renacimiento, ¿no? Entonces, son esos 1000 años de historia que vamos a estar barajeando, que vamos a estar resolviendo en estos videos, que ojalá que podamos retornar pronto a la UP y ahí podrán decirme todas sus dudas. Ojo, si tienen alguna pregunta, no duden en escribirme, no duden en hacérmela. Lamentablemente no puedo convocar a todos para que estén en vivo en esta sesión porque son 30 y tantos y no todos coincidimos en horario y es un relajo y yo ya no quiero perder más tiempo, entonces para esto les mando el video para que lo chequen. Bueno, ¿cuáles son los ejes culturales principales? Estos. Primero, el feudalismo. Hay un surgimiento de un sistema político y económico que es el feudalismo, que veremos qué es depender de la producción propia, es depender del comercio de autosustentabilidad en un sentido económico, pero también es poner a disposición de mi comunidad lo que yo sé hacer, sea enseñar, sea trabajar la tierra, sea orar, sea hacer guerra, todo lo pongo a la disposición de mi comunidad local. 2. El auge de la iglesia, el auge del cristianismo como una potencia organizadora y como heredera de la sabiduría. Los cristianos, y esto es decir, los cristianos cultos, los cristianos que tienen tiempo, que son los religiosos, los monjes, las monjas, se dedican a organizar el conocimiento, a organizar a la gente, en mayor o menor medida, y sobre todo a heredar y transmitir la sabiduría de la edad antigua. 3. El desarrollo de la enseñanza y de las ciencias. Hay una comunicación con el mundo oriental, con el mundo árabe, con el mundo persa, con el mundo judío, y entonces se reciben cosas nuevas, se reciben textos nuevos, llegan textos perdidos de filósofos que no habían llegado a Occidente, y poco a poco empiezan a surgir las universidades. Si estamos así en universidad, si estamos haciendo esto es por una tradición medieval. La universidad es una institución medieval. 4. El nacimiento de las naciones-estado, poco a poco, con su propia institución, su propio gobierno, su propia independencia y su propia identidad. Piensen en los grandes reinos, el reino de Francia, España, el Sacro Imperio Romano Germánico, Inglaterra, los reinos al norte de Italia, etc. Y 5. La diversificación de la cultura clásica. ¿Por qué? Porque hay una apertura a otras culturas distintas de la grecorromana o de la mediterránea grecolatina. Primero, por ejemplo, las culturas celtas en las islas, en Irlanda, en Inglaterra, que ya veremos que es muy importante. Una apertura a las culturas germánicas, en Alemania, en Noruega, en Escandinavia, en Dinamarca, etcétera. Una
apertura a las culturas islámicas en Persia, en Arabia, en Palestina, en Egipto, etcétera, y también a la cultura judía clásica, con grandes pensadores, Maimónides, etcétera. Bueno, vamos entonces desde el mero principio, que es la Alta Edad Media. La Alta Edad Media, ahí sí, es la transición entre la Edad Antigua, el final de la Edad Antigua, la Antigüedad Tardía, por ponerlo de una manera más elegante, y la Edad Media propiamente dicha. Entonces, la Alta Edad Media es un periodo de transición. No termina de estar claro cuándo termina la Antigüedad, cuándo la gente deja de hablar latín, cuándo deja de vestirse al estilo romano, pero tampoco está claro cuándo empieza el cristianismo a ser una religión dominante, tampoco está claro cuándo los bárbaros empiezan a ser civilizados, cuándo empiezan a adoptar el cristianismo y cuándo empiezan el surgimiento de los grandes reinados o de las grandes naciones-estado, sino que es un proceso paulatino que dura más o menos unos 400 años. La Alta Edad Media, digamos, empieza alrededor del siglo V, 450, 470 y tantos, pero se prolonga más o menos hasta el 800, hasta el siglo IX. Entonces, este es un periodo, digamos, no oscuro, porque tenemos testimonios, aunque sean pocos, pero sí de mucha desorganización política, mucha desorganización cultural, muchas cosas se pierden, muchos textos, muchos académicos se pierden, y entonces la gran tarea es ordenar Europa, la gran tarea es ordenar el conocimiento que habíamos tenido y hacer que el cristianismo sea una fuerza organizadora. Al mismo tiempo, esto en lo cultural, al mismo tiempo en lo político, va surgiendo esto de las naciones-estado. Bueno, ¿qué características principales tenemos? Primero, cae el Imperio Romano de Occidente. Acuérdense, esto no pasa de un año para otro, esto va pasando poco a poco. Desde el 380, en que el cristianismo es instaurado como una religión oficial, e incluso unos pocos años antes, unos pocos años después, empieza ya a haber una corrupción demasiado fuerte en el Imperio de Occidente. Y un gran crítico de esta corrupción, un gran crítico, si no es que el más, de toda esta desorganización política que empieza a darse en el Imperio Romano de Occidente, es propiamente Agustín, que aquí lo tenemos. Y ahorita vamos a explicar por qué Agustín es un punto importante para entender por qué el Imperio Romano se está desorganizando, se está colapsando, está desmoronándose, y cómo el mismo Agustín profetiza, o más que profetiza en un sentido propio, ve la venida de un tiempo nuevo, que es la Edad Media, porque se ve claro que Roma va a perder el poder, y quienes van a heredar el poder son los que están llegando del norte, son las gentes que están llegando del norte y que están asediando las ciudades romanas, que son propiamente los bárbaros germánicos. ¿Quiénes son los bárbaros germánicos? Vamos hacia allá. Poco a poco se funda el sistema feudal para dar seguridad a las personas, y los bárbaros al mismo tiempo reciben la cultura romana y la cultura cristiana. No es que los bárbaros estén todo el tiempo cubiertos en pieles y que sean politeístas, sino que poco a poco empiezan a romanizarse. ¿Se acuerdan de que habíamos hablado de de la romanización y la romanidad? Poco a poco los bárbaros empiezan este proceso de romanización. Y ahora, los cristianos antiguos, pero también los nuevos, se convierten en depositarios del conocimiento. Cualquier conocimiento, médico, físico, astronómico, filosófico, teológico, todo empieza a caer en manos de cristianos, y los cristianos lo empiezan a guardar, lo empiezan a conservar para que pase a las siguientes generaciones. Ahora sí, puedo ya hablar de Agustín. Ya habíamos mencionado algunos padres de la iglesia. Aquí tenemos a 3 de los 4 padres occidentales. Está Ambrosio, está Agustín y está Jerónimo. Bueno, hay que ver que las lecturas que ustedes ya están haciendo, que son el límite entre la edad antigua y la edad media,
están representados por Agustín, este que tenemos en el centro. Y es posible que ustedes hayan visto que es una cosa interesante, una cosa difícil de entender. Porque la ciudad de Dios y las confesiones son difíciles de entender. Es posible que ustedes a la hora de estar haciendo su lectura hayan visto que están muy desperdigados los temas o como que un capítulo no tiene que ver con el siguiente y ahora paso a explicar. Bien, pero para eso necesito una pantalla nueva. Dejen que ponga una nueva diapositiva para que pueda hacer dibujos. Bien, entonces, por una parte, en confesiones, ¿qué tenemos? En confesiones tenemos los libros autobiográficos que Agustín escribe hasta que aproximadamente tiene 45 años, cuando ya es obispo de Hipona. Entonces él cuenta su historia, él cuenta toda su narrativa de cómo se convirtió al cristianismo, de cómo antes era un hombre disipado, cómo tuvo una mujer, cómo tuvo un hijo. Eso sí, jamás fue infiel, y él lo dice. Y yo les decía que a que no sabían que Agustín fue padre soltero, pues lo fue. Tan lo fue que se dedicó él solo a criar a su hijo hasta que él tuvo 15, 16 años de edad y de una infección murió. Este hijo que se llamaba Deodato y que Agustín quiso con toda su alma. Y que se bautizó con el mismo Agustín. Eso sí, Agustín es un caballero y entonces no tiene memoria, como los caballeros no tienen memoria. Y nunca da o nunca publica el nombre de su mujer, para no ponerla como en los chismes, podríamos decir, o para no hacerle mala fama. Es una cosa remarcable, ¿no? Agustín es todo un caballero y nunca da el nombre de la mujer que amó. Y eso habla mucho de él. En Confesiones, entonces ustedes han leído algunos detalles, algunos episodios, por ejemplo, el episodio de las peras, de que si Agustín de muchacho se robaba las peras nada más por hacer enojar a sus vecinos y nada más por deleitarse en las obras malas. O el episodio del circo, ¿no? Que Alipio, que es uno de sus amigos, tiene como esta disposición de que le gusten mucho los juegos, pero él ya había superado esta como adicción hasta que una vez lo invitan y no puede resistir la tentación de abrir los ojos para ver a los gladiadores matándose. Bueno, este episodio de los gladiadores o este episodio de los juegos en el circo, pues tiene su elocuencia, porque Agustín, que ya es cristiano y que es un padre de la iglesia, todavía tiene ese testimonio, sigue viviendo en el mundo clásico, sigue viviendo en la gran arquitectura, en la retórica latina, sigue estudiando a Cicerón, sigue yendo a ver al circo, a las carreras de carros, a los circos, a las luchas entre los gladiadores. Entonces, él está todavía presente en el mundo clásico. Esto es lo que vemos en Confesiones. Además de la interioridad, además de la lucha interior, además de querer descubrir en la interioridad a Dios, es decir, Dios no hay que buscarlo fuera, dice Agustín, sino que vive en el hombre interior, en la mujer interior. Lo que hay que hacer es pensar que el cristianismo tiene que dar muchas cosas al mundo antiguo, y es lo que él está poco a poco proponiendo. A través de esta vía de introspección, a través de esta vía de la interioridad, podemos encontrar a Dios y podemos encontrar la plenitud. Eso por una parte en Confesiones, que después volverán ustedes a encontrarse con este pensamiento agustiniano en otras materias. Yo les doy una pista. En Ética se habla bastante de Agustín, porque las confesiones son un gran ejemplo de este recorrido intelectual y este recorrido de la vida práctica. Porque para encontrar mi identidad, para decir quién soy yo, necesariamente tengo que contar mi historia. No puedo dejar de contar mi historia para saber quién soy yo. De modo tal que volverán a encontrarse con estas propuestas agustinianas, dependiendo de su profesor, pero estará presente ahí. Contar mi vida es contar mi historia. Contar cómo me ha ido en la vida es contar mis propias anécdotas, mi propio ir y venir, mi propio viaje. Y esto es lo que hace Agustín en sus confesiones, ¿no? Claro,
No es una historia de toda su vida porque para cuando más o menos él tiene unos 40, 45 años, pero ya está todo este programa de introspección y ya está todo este programa de conocimiento. Bueno, ahora sí, en Ciudad de Dios. ¿De qué va la Ciudad de Dios? ¿De qué se trata la Ciudad de Dios? Bueno, la Ciudad de Dios es una serie de 22 libros, aquí lo tengo. ¿Cuántos son? Bueno, está la vida de San Posilio, sí. Son 22 libros que Agustín va escribiendo a lo largo de varios años para establecer unos grandes temas. ¿Cuáles son estos grandes temas? Por una parte, vamos a poner aquí un cuadro de texto. Ya está. Les doy un bullet, pero con la fuente más grande. Hay entonces una serie de cosas que hay que entender de la Ciudad de Dios. ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuál es la intención de Agustín? Por una parte es la defensa o la apología del cristianismo. ¿Por qué? Los primeros libros, Agustín los dedica a hablar sobre la caída de Roma. ¿Por qué Roma está pudriéndose? Y la gran tesis es, Roma se pudre por su propia fuerza, es decir, Roma se pudre por su propia causa, no a causa del cristianismo. Si bien políticamente es un castigo, o se puede entender que es un castigo lo que Roma está sufriendo, esto no se debe a la nueva religión, esto no se debe al cristianismo, a la irrupción del cristianismo, sino que se debe a toda la serie de licencias o a toda la serie de problemas y de vida mal llevada que los romanos han llevado por generaciones. Han dejado de ser un pueblo virtuoso como lo fueron en la época republicana, como lo fueron en la época del primer imperio o del alto imperio, para convertirse en un pueblo corrupto, para convertirse en un pueblo que no sabe llevar una vida buena. Entonces, por una parte está la defensa, la apología del cristianismo, pero también hacer una crítica política de Roma. Política, ¿eh? Porque Roma está cayendo por su propia fuerza o por su propio peso, no a causa de los cristianos. Ahora, aquí es cuando viene la parte interesante. ¿Qué es la Ciudad de Dios? La Ciudad de Dios es un tratado de política, sí, pero en un sentido teológico. Cómo la organización social, cómo la organización política puede tener una repercusión o un fundamento teológico. Porque hay dos ciudades. Agustín distingue dos ciudades. Una es la ciudad del hombre, que la ciudad del hombre tiene pecado, tiene orgullo, trabaja para sí misma, no ve a Dios. Es la ciudad que Roma construyó, olvidándose de Dios, buscando su propio placer, buscando su propia plenitud, no en un sentido virtuoso, sino en un sentido egoísta. Y por haber fundado esa ciudad en un mal cimiento, que es la naturaleza humana, que es endeble, que no tiene a Dios, o la naturaleza humana egoísta, Roma está cayendo. Y la otra ciudad es la ciudad de Dios, la ciudad que busca su plenitud, no en su propia búsqueda egoísta, sino participando de Dios, sino tratando de ser una ciudad buena, una ciudad virtuosa, no por nuestra propia gloria, sino por gloria de Dios, tratando de poner o tratando de mostrar la gloria del cielo en la tierra. Hay entonces dos ciudades, la ciudad del hombre y la ciudad de Dios. Y hay un pasaje muy bello que yo quiero leer aquí, que habla sobre esto mismo. Me parece que está en el 18.
en el libro 18 de la ciudad de Dios. Permítanme. ¿O era el 16? Dejen que encuentre el pasaje. Vamos a buscarlo mejor. Aquí está. Es de Kivitate Dei 14:28. Leo. Esto es, muchachos, como un gran resumen de las tesis más importantes de la ciudad de Dios. Creo que no está en la lectura, pero yo lo leo aquí para que ustedes lo puedan entender mejor. Habla entonces Agustín de las dos ciudades. Por una parte está la ciudad humana y por otra parte está, bueno, la ciudad del hombre y por otra parte está la ciudad de Dios, la ciudad que Dios convoca a todos los hombres a hacer siguiendo su ley perfecta y su ley natural. Leo. Dos amores han dado origen a dos ciudades. El amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, la terrena. El amor de Dios hasta el desprecio de sí, la celestial. La primera, es decir, la ciudad terrena, la ciudad del hombre, se gloría en sí misma. La segunda se gloría en el Señor. Aquella, la primera, solicita de los hombres la gloria. La mayor gloria de ésta se cifra en tener a Dios como testigo de su conciencia. Aquella, la primera, se engríe en su gloria. Esta, la ciudad de Dios, dice a su Dios: gloria mía, tú mantienes alta mi cabeza. La terrena está dominada por la ambición de dominio de sus príncipes o en las naciones que somete. En la divina se sirven mutuamente en la caridad los superiores, mandando a los súbditos y obedeciendo. La terrena ama su propia fuerza en los potentados. La divina le dice a su Dios: yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Por eso los sabios de la terrena, viviendo según el hombre, han buscado los bienes de su cuerpo o de su espíritu, o los de ambos, y pudiendo conocer a Dios, no lo honraron, ni le dieron gracias como a Dios, sino que se desvanecieron en sus pensamientos, y su necio corazón se oscureció. Pretendiendo ser sabios, exaltándose en su sabiduría, por la soberbia que los dominaba, resultaron unos necios que cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de pájaros, cuadrúpedos y reptiles. Habla aquí de los dioses romanos. Pues llevaron a los pueblos a adorar a semejantes imágenes o simulacros, o se fueron tras ellos, venerando y dando culto a la criatura en vez del Creador, que es bendito por siempre. En la divina, en la ciudad de Dios, en cambio, no hay otra sabiduría en el hombre que una vida religiosa con la que se honra justamente al verdadero Dios, esperando como premio en la sociedad de los santos, hombres y ángeles, que Dios sea todo en todas las cosas. Aquí están los dos grandes programas. Está el programa de la ciudad humana, que poco a poco empieza a caerse por no haber hecho caso de la perfección de Dios, por haber buscado la propia gloria, y que Roma está manifestando, o que Roma está manifestando ya estos síntomas. Y por otra parte está la ciudad de Dios, la ciudad hacia la cual los cristianos están convocados a construir. Bien, estas son las dos ciudades entonces. Roma cae por su propio peso. Roma cae por su propia debilidad. Y lo que se pretende entonces es fundar la ciudad de Dios. Fíjense cómo Agustín ya está viendo esto. Roma está cayendo por su corrupción,
Roma está cayendo porque los bárbaros la están invadiendo. Entonces hay que delimitar muy bien qué es lo que vamos a hacer. Se espera un futuro nuevo. Y ojo, Agustín muere cuando los bárbaros están asediando su ciudad. Hipona, en 430, que es el mismo año en que Agustín muere, está siendo asediada por los vándalos. Y Agustín sabe muy bien que viene una época en la que los cristianos romanizados van a tener que convivir con bárbaros que vienen de Alemania, con bárbaros que vienen del norte, y que son tan poderosos que llegan a invadir una ciudad al norte de África. Imagínense, Agustín en el norte de África está bastante lejos de Alemania, pero aún así los vándalos tienen tal poder que pueden cruzar el mar y pueden poner bajo asedio a ciudades como Hipona o como Cartago. Bien, además de eso, hace falta ver la concepción del tiempo. Ya queda claro por qué la ciudad de Dios la está escribiendo Agustín y por qué es un preámbulo a la Edad Media, porque es como una visualización de lo que está por venir. Y por otra parte, hace falta ver las dos concepciones del tiempo, dos maneras de ver el tiempo. ¿Mm? Bien, hay dos concepciones del tiempo. Por una parte está la concepción antigua, la concepción clásica, que es así. Voy a poner mi pluma. Perdón. Permítanme. La concepción clásica es como, así, el tiempo, si lo fuéramos dibujando, es un ir y venir. A veces estamos bien, a veces estamos mal. A veces el hombre está arriba, a veces el hombre está abajo. Piensen en Edipo. ¿Por qué? Porque a veces estamos muy abajo o a veces estamos muy arriba, pero el tiempo nunca termina, el tiempo nunca acaba. El tiempo siempre será el mismo, a veces con ventajas, a veces con desventajas, a veces con placer, a veces con dolor, pero el tiempo siempre es el mismo, el tiempo es perpetuo. Nunca acabará, nunca ha empezado, nunca terminará. La vida humana es así. La vida humana no es que sea repetitiva, sino que va con este ciclo de la naturaleza. La eternidad es distinta. La eternidad, las divinidades, Dios mismo está fuera del cosmos. ¿Cómo piensa Agustín? ¿Cómo es la concepción cristiana del tiempo? Ustedes ya saben los símbolos cristianos. Es muy distinta. Está nuestra gráfica. Por una parte, nosotros sabemos por revelación que el tiempo ha empezado. No, estoy barro. Por una parte sabemos que el tiempo ha empezado, pero también sabemos que llegará a un final. ¿Por qué? Porque esperamos la plenitud de Dios, la plenitud de todas las cosas. Hay un principio y hay un fin. Este fin que esperamos es la transposición a la eternidad. Esperamos que el mundo llegue a su plenitud. No necesariamente que se acabe, pero sí que termine el tiempo. El tiempo tiene una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? El cielo. ¿Qué es el cielo? La plenitud de todas las cosas, la justicia divina, la contemplación perfecta de Dios una vez que Él mismo haya hecho justicia y se haya terminado el mal. El tiempo entonces no es cíclico. El tiempo tiene una finalidad. El tiempo tiene un lugar hacia donde ir. El tiempo va hacia un punto. No necesariamente acabará, pero sí va a un punto, va a un lugar de encuentro. Y toda la historia tiene sentido. Vamos hacia lo mejor, vamos hacia la justicia. Construimos la ciudad de Dios, porque Dios mismo nos lo pide y porque somos capaces de la virtud y de la excelencia. Somos capaces de llegar a esa plenitud porque Dios nos lo permite y porque estamos llamados hacia eso.
Eso es lo que piensa Agustín. El tiempo no es cíclico, el tiempo va hacia una finalidad. El tiempo va hacia una plenitud, que es transportarnos o llegar a un punto de la eternidad, donde ya no haya nada más que esperar, donde se cumpla toda la esperanza, donde, como dice San Pablo, deje de existir la fe. ¿Por qué? Porque ya no la necesitaremos, estaremos contemplando cara a cara estas realidades. Donde deje de existir la esperanza. ¿Por qué? Porque ya no esperamos nada, ya tenemos lo que estábamos esperando. Pero donde no se acabe el amor. ¿Por qué? Porque el amor, que es Dios mismo, reinará sobre todas las cosas. Dios será todo en todos, como está en el pasaje que les acabo de leer. Acuérdense, si a alguno de ustedes le interesa, este pasaje es el libro 14 de las Confesiones, capítulo 28. Confesiones 14-28, ahí lo pueden checar. Ojalá que en algún punto de su vida lleguen a leer todo este bellísimo monumento que es la ciudad de Dios, que vale la pena leerlo por llenarse de esperanza. Aunque claro, hay textos que son muy extraños o que son muy para eruditos, o son textos con mucha sabiduría muy especializada, pero otros que son mucho más generales. Eso ya depende de su nivel de lectura, no se preocupe. Bueno, ahora sí. Ya que explicamos esto de los padres de la Iglesia y la concepción cristiana del tiempo y lo que propone Agustín y por qué Agustín es un linde o por qué Agustín está entre las dos épocas, que es lo que quiero que vean, ya podemos hablar así con más detalles de la Edad Media, ¿no? Bueno, más o menos a principios del siglo cuarto, quinto de hecho, el Imperio Romano se ve así. Es tan grande que tiene que ser dividido para administrarlo efectivamente en dos: el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Bien, en Oriente, ¿qué hay? En Oriente hay muchas cosas importantes. Están los alimentos, los granos que vienen de Egipto, de Siria, de Turquía, está la sabiduría clásica, está Grecia, está una capital nueva que es Constantinopla, que acaban de fundar, no como Roma, que tiene ya unos 1000 años de existir. Están grandes culturas como vecinas. A ver, aquí, ¿quiénes son tus vecinos? Los egipcios. Bueno, los egipcios ya son parte del imperio, ¿no? Bueno, los nubios están muy profundos en el África Negra. Los judíos ya están pacificados. Los persas son belicosos, sí, pero son enemigos muy sabios. Entonces no es pelear con bárbaros que estén a caballo, ¿no? Sino que son otro imperio muy poderoso. Los armenios son cristianos, son muy pacíficos. A lo más, los quienes más te darían problemas son los hunos, que vienen del centro de Asia. Pero tienes la ventaja en Oriente, en el Imperio Romano de Oriente, de tener fronteras naturales que dificulten el paso de estos nómadas que vienen a caballo. Por una parte tienes el Danubio que es un río enorme, y ese pues no lo puedes pasar a caballo, ¿verdad? Y tienes ciudades bien fortificadas que cubren o que están resguardando las fronteras del Danubio. Por otra parte tienes los Cárpatos, estas montañas que están en Rumania, en Transilvania. Los Cárpatos son difíciles de pasar. Entonces, más o menos estás bien protegido y tienes como la mejor parte. Por eso a los bizantinos no les importó demasiado o no les importó tanto que llegaran los bárbaros. Por otra parte, en Occidente, ¿qué tienes? En Occidente tienes senadores corruptos. En Occidente tienes una ciudad de 1000 años que es propensa a las enfermedades, etcétera. Tienes algo de alimentos, sí, de grano, pero sobre todo tienes bárbaros a las puertas. Muchísimas tribus germánicas, cuyos nombres están aquí. Entonces, tienes tantos bárbaros germánicos que es difícil controlarlos. Además, las fronteras aquí son muy porosas. Las fronteras aquí son demasiado amplias. No es que haya ríos por todas partes para defender, sino que hay bosques y los bosques son difíciles de defender. Hay tribus muy violentas y es difícil gobernar un terreno que es difícil de defender y que está abierto a tantas tribus germánicas distintas.
lo que hacen los romanos de Occidente es muy interesante, porque con algunas tribus germánicas que son más pacíficas, los invitan a vivir dentro de las murallas, o dentro, más que de las murallas, dentro de las fronteras, les ofrecen la ciudadanía romana a cambio de que estos germanos pacíficos se conviertan en aliados de Roma y que pongan a su disposición, a disposición de la gobernación imperial, las tribus, o más bien las tropas que traen. ¿Para qué? Para defenderse de germanos mucho más salvajes. Y esto poco a poco empieza a funcionar. Los romanos entonces dejan que pasen algunos germanos pacíficos, y estos germanos empiezan a romanizar, empiezan a hablar latín, pero ya traen costumbres de ellos, ¿no? Traen a sus propias mujeres, traen a sus familias, a sus hijos, traen su ganado, traen su manera de construir casas, traen su manera de hacer arte. Entonces, digamos que las tribus germánicas pueden ser o aliadas de Roma o pueden ser enemigas de Roma, y muchas veces los aliados germánicos combaten a sus propios congéneres o a sus propios digamos, no compatriotas, porque ellos ya son romanos o ya están romanizados, sino que defienden Roma de germanos como ellos, pero que son mucho más violentos. ¿Cómo es este encuentro con los germanos? Al principio es difícil. Al principio, pues hay que hacer la guerra, hay que defender las murallas, hay que defender las fronteras, y eso es difícil, hasta que poco a poco los romanos dan el paso a algunos germanos que son más pacíficos, pero que sean sus aliados. Desde el siglo I ha habido problemas con los germanos. El mismo Augusto perdió muchas legiones en la famosa batalla de Teutoburgo, porque los germanos emboscaron en un bosque a varias legiones romanas y se perdieron, murieron. Fue una batalla perdida para Roma. Es famosa esa batalla, Teutoburgo. Ustedes lo pueden checar. Ahora, generalmente la imagen del germano, la imagen del bárbaro que tenemos es esta, es de unos cuates que vienen todos desordenados, greñudos, barbudos, incivilizados, a saquear el mundo occidental o a saquear el mundo civilizado. Vean, por ejemplo, esta pintura del siglo XIX, generalmente esta es la imagen que tenemos, ¿no? El bárbaro que llega a caballo con su casco lleno de cuernos y empieza a destruir, y que es incivilizado como estos hombres que están desnudos y que están a punto de tirar una estatua, pues, de un emperador. Pero esta visión no es del todo verdadera, porque los germanos simplemente son bárbaros porque no hablan latín. Bárbaro es cualquiera que no hable latín. Si tú hablabas egipcio, eras bárbaro. Si hablabas griego, eras bárbaro. Si hablabas hebreo, eras bárbaro. Si hablabas alemán, eras bárbaro. En suma, si no hablabas latín, eras bárbaro. Pero bárbaro no es lo mismo que incivilizado, que primitivo. Los bárbaros para nada son un cuerpo o son un pueblo primitivo. Los germanos para nada son primitivos. Los germanos son una cultura muy bien organizada, pero son distintos a la cultura clásica, grecolatina. ¿Qué tan verdadera es esta visión de los bárbaros, así de hombres desnudos, cubiertos de pieles, que llegan a destruir, a matar y a quemar todo lo que está a su paso? No es exacta. Los bárbaros más bien son así. Por ejemplo, digo, esto funciona en clase, pero como no estamos en clase, véanlo ustedes directamente. Eh, Cuando pongo esta imagen, las niñas ponen inmediatamente atención, ¿no? Si tú eres mujer, querrías encontrarte con un bárbaro de estos, ¿no? Es Ragnar Lodbrok, de la serie de vikingos. Querrías encontrarte con un bárbaro así, ¿no? No con uno así, que anduviera desnudo y barbón, y que anduviera quemando, sino más bien con un bárbaro así querrías encontrarte, ¿no? O así, querrías encontrarte con un germano así. Ese tipo de germanos son más amigables, ¿no les parece? O si tú eres varón, querrías encontrarte con una germana así, ¿no? La Gerta Lodbrok. Con este tipo de germanos sí se puede hablar. Con este tipo de germanos sí se puede negociar.
o así, que es Aslaug. Con este tipo de germanos sí que es interesante establecer una relación, una conversación. Bueno, esto era nada más para llamar su atención. Todos estos son personajes de la serie de vikingos que ustedes pueden llegar a ver. ¿Qué quiero aclarar con esto? Que los germanos no son desorganizados, no son incivilizados, simplemente son diferentes. Simplemente tienen una cosmovisión distinta. No son la encarnación del mal. Son hombres como tú y como yo. Son mujeres. Son seres humanos con debilidades, con fortalezas, con intereses. Nada más que son distintos de toda la cultura germánica, de toda la cultura grecolatina que ha estado dominando el Mediterráneo. Por eso el encuentro con este tipo de gente alta, rubia, con mujeres bellísimas o con hombres muy fuertes, es un poco chocante al principio. Bueno, los bárbaros germánicos más bien se ven así, los pueblos germánicos se ven así. Son señores del hierro, son señores de la metalurgia, son señores de la orfebrería, de la ganadería, tienen muy buenos ganados, tienen muy buen arte metalúrgico, pueden hacerse cascos, armaduras, escudos, tienen perros, tienen literatura, tienen poesía, tienen músicos, tienen barcos, son muy civilizados. Y poco a poco empiezan a bajar las fronteras porque parte de su cultura es la guerra, pero no una guerra política como la entendía Roma, de ir conquistando y ganando tierras y establecer colonias, no, sino que es una guerra por el poder, es una guerra por el honor. Claro, ellos también quieren establecer colonias, quieren establecer reinos distintos, pero no exactamente con la misma mentalidad que los romanos traían de pagar impuestos, etcétera, porque estos hombres son mucho más independientes. No les gusta ser dependientes de otros reinos, entonces empiezan o tratan de fundar sus propios reinos independientes y por eso se van fragmentando las provincias romanas en Alemania, en Galia, es decir, en Francia, en Inglaterra. Inglaterra la tienen que abandonar los romanos, en España, etcétera, etcétera. Pero los germanos simplemente son distintos, hacen cosas bellísimas como las que ahora mostraré. Ah, fíjense, son más bien gente como esto, ¿no? Buenas vestimentas, buenos cascos, buenas herramientas, y yo quiero unas barbas como esas. Ahora, en la batalla no querrías encontrarte con un señor germano como este. Esto es una reconstrucción del tesoro que se encontró en Sutton Hoo, en la parte oriental de Inglaterra, que parece que pertenece a un rey cuyo nombre todo apunta a que era Redvaldo, más o menos en el siglo VI, cuando poco a poco empieza a llegar a la isla el cristianismo o empieza a llegar de nuevo. No querrías encontrarte en batalla con un hombre así, ¿verdad? Con este tipo de escudo, con este tipo de casco que muestra poder. No se ve su identidad, sino que su identidad está cambiada, es todo un señor de la guerra, es un warlord. Y eso implica poder. Pero fíjense en los detalles del armamento, fíjense en los detalles del casco, fíjense en la hebilla que ahorita les muestro con más detalle. A los bárbaros, a los germanos, les gustan los detalles ricos, les gusta la joyería, les gusta el bling, les gusta mostrar su riqueza, pero también les gusta mostrar su gallardía, les gusta mostrar su virilidad, como a este hombre, como a este guerrero. Fíjense, por ejemplo, en estos detalles ahora sí. Todo esto, menos estas de acá, estas aves, son parte del tesoro de Sutton Hoo, que todo esto, menos las aves, lo pueden ver en el Museo Británico. Esta es una reconstrucción del casco de Sutton Hoo. Y es un casco muy interesante porque está hecho con una estructura romana, como si fuera el casco de un legionario romano, nada más que tiene detalles germánicos. Por ejemplo, fíjense cómo aquí la zona de las cejas, de la nariz, forma un ave, y cómo está decorada con rubíes, con granates. O fíjense aquí en los detalles más particulares de, de la parte frontal del casco. Estos detalles son germánicos.
Y fíjense la preciosidad del detalle, hacerlo en plata. Claro, este es un casco de hierro, pero tenía detalles hechos en plata. O por ejemplo, esta hebilla de cinturón. Esto no está hecho por gente incivilizada. Se necesita mucha maestría del oro, de la orfebrería, para hacer este tipo de detalles. Y vale su peso en oro. El peso de cualquier noble, el peso del rescate o el valor de cualquier noble lo traía el rey siempre en su hebilla, para mostrar su poder. Y esto está hecho de oro. O este broche para poner una capa, está hecho con gran detalle. Fíjense, todas estas son partecitas de piedras preciosas que se van tallando y se tienen que incrustar en la parte dorada. Y esto es muy difícil de hacer, es muy costoso. O por ejemplo, para las mujeres, unos pendientes así, ¿qué tal les gustarían? Es bello. Nada más que esto se usaba también para detener la ropa, como si fuera un broche. Hay distintos reinos germánicos, ¿no? Poco a poco empiezan a venir del norte y empiezan a establecer sus reinos independientes. Eh, por ejemplo, aquí tenemos el reino de los vándalos, que arrasó con la ciudad de Agustín, o el reino de los visigodos, que después fue España, el reino de los francos, que sí, muy bien, después se hizo Francia, o los sajones y los anglosajones que empiezan a llegar a Inglaterra, o los ostrogodos que se hacen con Italia, como Teodorico, que se hizo señor del norte de Italia y llegó a tener un imperio o un reino muy grande, prácticamente con toda Italia. Esto es más o menos a finales del siglo V. Y aquí esta parte verde es la parte que sobrevivió de los romanos, la parte oriental. Los bárbaros entonces empiezan a italianizarse, empiezan a hacerse romanizados, empiezan a romanizarse. Por ejemplo, este es Teodorico, este es un rey bárbaro, pero aquí no parece como los señores de acá, sino que está ya italianizado, está mostrado con una corona romana y no tiene barba, y ya está puesto como en un estilo clásico. Los bárbaros poco a poco van asumiendo la cultura clásica. Fíjense, por ejemplo, poner una victoria alada en una moneda bárbara, pues bueno, eso habla bastante de eso. Y entonces, poco a poco se funda el sistema feudal. ¿Qué cosa es el sistema feudal? Es un sistema de producción y de organización política. ¿Por qué? ¿Por qué se funda? Por estas causas. Cae la autoridad central de Roma. La autoridad o el gobierno central ya no existe. ¿Qué haces tú como provincia romana? Pues bueno, organizas, si ya estás separado, si ya no tienes contacto con Roma, pues te organizas como puedes. Organizas a tus hombres, organizas a tus productores, y tú si eres un gobernante, un gobernador romano o un gobernador bárbaro pero romanizado, germánico pero romanizado, empiezas a disponer de la defensa contra gente más hostil. Entonces, te consigues buenas armas, armas a tus nobles, los haces caballeros, a tus campesinos les das la garantía de que si hay una invasión van a poder resguardarse en tu casa fortificada, en tu castillo, a cambio de que ellos el resto del año o cuando se necesite trabajen tu tierra porque tú estás muy ocupado defendiendo tus territorios con tus hombres armados. Y a tus religiosos, a los cristianos, ¿qué les haces? A los cristianos, digamos, a los sacerdotes, los obispos, los diáconos, ¿qué les pides a cambio? Organización y educación. Ellos son los que tienen tiempo libre para leer, para traducir, entonces pones a su disposición libros, textos, pero pides que ellos eduquen a tus hijos, o que ellos eduquen a la población, o que simplemente mantengan una producción en sus monasterios de libros, de cerveza, de carne, de lana, de lo que haga falta. Entonces, los señores, hay bárbaros pacíficos romanizados y otros invasores, eso ya lo vimos. Los señores locales se organizan para defenderse, para hacer la defensa. Se abandona la ciudad, o sea, Roma ya quedó muy lejos. Si tú estás a la mitad de Francia, pues Roma ya no significa mucho para ti. Entonces se abandona la ciudad y hay que regresar a la economía agrícola. Y cada habitante se dedica a lo suyo y ofrece lo que tiene. Los campesinos, ¿qué hacen? Trabajan la tierra a cambio de seguridad. Los señores, digamos, las autoridades guerreras, ¿qué hacen? Defienden a los campesinos a cambio de trabajo y de protección también, de que los campesinos, cuando sea necesario, van a tener que ser soldados. La iglesia cristiana, ¿qué hace?
aconseja, educa y guía a cambio de la protección de la fe. Es decir, bueno, tú eres un señor feudal, yo voy a educar a tus hijos, yo soy obispo, yo voy a educar a tus hijos, te voy a aconsejar, te voy a guiar, pero a cambio te pido que defiendas la fe cristiana, la fe católica, ya sea frente a los germanos o frente a los herejes o frente a quien la ponga en peligro. Tú la vas a defender. Surgen entonces los pactos de vasallaje y de servidumbre. Surge la nobleza. El feudalismo es esto. Después voy a poner esta presentación en Moodle, pero tú puedes ponerle stop. Aquí se explica por qué causa surge el feudalismo. Es por la inseguridad, por la pérdida del poder real y por la ruralización. Hay que volver al campo. ¿Cómo funciona la sociedad medieval? Así, en un sistema de estratos. Por ejemplo, el rey, que es el señor feudal máximo, ahorita explicamos cómo surgen los reyes, entrega unas tierras o da legitimidad sobre unas tierras a unos nobles. Los nobles a cambio ayudan al rey a defender el reino o a defender la fe. El clero, los obispos, el alto clero, es decir, los obispos, también reciben una legitimidad del rey y a cambio que le dan al rey, bueno, reciben del rey una defensa, perdón, la defensa de la fe, y al cambio le dan legitimidad diciendo que él tiene la capacidad de gobernar, que él tiene en los obispos consejeros para gobernar mejor a la gente, porque los obispos saben de política antigua, los obispos saben de retórica, saben hablar a la gente. ¿El bajo clero qué hace? El bajo clero trabaja para los obispos en parroquias, en monasterios, y los obispos protegen a sus monjes o protegen a sus sacerdotes y les dan todo lo que necesitan para vivir. Y la gente común, los siervos, los campesinos, los artesanos, trabajan para el rey, trabajan para los nobles a cambio de defensa. ¿Qué hay en un feudo? En un feudo hay estas cosas. En un feudo hay, por una parte, tierras comunales, tierras que son de todos, pertenecen a toda la gente, pero digamos son tierras comunitarias porque hay pasto para los ganados, hay bosque para conseguir madera o para cazar animales, pero ojo, del hecho de que estas tierras sean comunales no significa que todas las cosas sean comunales. Por ejemplo, puede haber fuentes de agua que sean solo del señor feudal, y puede haber algunas fuentes que sean para todos, para llevar a beber a los animales, etcétera. Después, puede haber animales salvajes que solo sean para el señor feudal, por ejemplo, los osos, los ciervos, los lobos, solo los puede cazar el señor feudal, porque son animales nobles. Si alguien más los cazaba, pues era penado, era castigado, por así decirlo. Pero podías cazar animales comunes, conejos, ¿qué más? Faisanes, palomas, cualquier animal común. Los animales comunes sí se los podía comer la gente. ¿Qué otra cosa hay? Bueno, la aldea. La aldea es donde vive la gente. Y también está la casa del señor feudal, que es un castillo. En parte es una casa privada y en parte es una casa para toda la gente, porque aquí se pueden resguardar si hay una invasión, o aquí pueden guardar seguramente el grano, los tesoros, la comida, los libros, etcétera. Dentro de la aldea, pues un edificio importante es la iglesia. La iglesia es el lugar donde se reúnen todos. Ahora, en las tierras también hay una reserva señorial que es, son las tierras más fértiles, son las tierras que cultivan los aldeanos o los campesinos para el señor feudal. Pero también hay tierras para la gente común, que son tierras que ha cedido el señor feudal para que la gente pues pueda cultivar sus propias vides, sus propios olivos, su propio trigo para comer. Ahora, los bárbaros romanizados poco a poco van pasando a ser señores feudales. Poco a poco van cambiando de ser simplemente unos nobles germánicos a unos señores feudales bien organizados. Y poco a poco los bárbaros van tomando un proceso de cristianización. Esto muchas veces gracias al apoyo de sus esposas, porque generalmente las mujeres son en esta época más propensas a ser cristianas que los hombres que todavía quieren apegarse a la religión tradicional. Los bárbaros entonces pasan por un proceso de cristianización. Aquí, por ejemplo, vemos, esto es la representación, parecería, de un guerrero, fíjense, es sobrenatural, está irradiando luz,
tiene una lanza, aquí hay una serpiente que ha sido vencida por él. Pero esto no es más que una representación arcaica de Cristo, según los francos. Este es Cristo, como lo ven los bárbaros francos, los germanos francos al norte de Francia, ¿no? Ven a Cristo como un ser sobrenatural, sí, como un hombre, pero como un guerrero que vence al mal. Poco a poco entonces hay un sincretismo, hay que transportar la religión cristiana a los términos germánicos para que la gente la pueda entender. Y esto implica de un proceso misionero muy importante de algunos cristianos que se atreven a establecer diálogo con los germanos, pues porque ellos son los gobernantes nuevos, y presentarles el cristianismo en sus categorías. Y entonces es el nexo entre los señores germanos y los obispos cristianos. En estos casos, por ejemplo, Clovis, que es Chlodwig o Louis, es Luis I de Francia, es el primer rey de los francos, el primer rey de Francia jamás. A Luis le interesa mucho ver la cultura antigua, la cultura clásica, y se da cuenta de que la gente que sabe esto es la gente cristiana. Entonces habla con este señor, con el obispo de Reims se escribe, pero se dice Reims, que está en el centro de Francia, al norte centro de Francia, y le dice, oye, pues yo quisiera tener tu legitimidad, porque yo sé que ustedes cristianos, que son herederos del poder romano, pues viven bien y están muy organizados, y pues me interesa mucho este modo de vida. Y este hombre que es San Remigio de Reims, el obispo de Reims o de Reims, le dice a Clovis, bueno, está bien, vamos a hacer un tratado. Tú vas a poder aceptar o tomar la cultura cristiana, la cultura occidental y enseñársela a todo tu pueblo si te bautizas y también bautizas a todo tu pueblo. Entonces Clovis acepta, se bautiza, se hace cristiano, pero a cambio defiende la fe, cristiana, a cambio hace que su gente se haga o se convierta al cristianismo, pero de una manera pedagógica, poco a poco, con los años, y el obispo le da legitimidad a su reino. El obispo lo considera como un hombre capaz de gobernar, entonces el obispo dice, miren a la gente común. Este hombre, a pesar de ser un germano, a pesar de ser bárbaro, es un hombre bueno, tiene don de mando, puede hacer buena política, pueden creerle, pueden tenerle confianza, y la gente lo acepta. Y a cambio, Clovis pues se hace cristiano y defiende el cristianismo de invasiones distintas o de herejes. Algo semejante pasa con Ethelberto de Kent. Ethelberto de Kent pues está en Inglaterra, en el sur de Inglaterra. Ethelberto está casado con una mujer que se llama Berta, su esposa. Berta era una princesa franca que venía de Francia, evidentemente, y ya era cristiana. Entonces, como ella pues se tiene que ir a vivir con su marido, deja Francia, pero le pide por favor que si puede aceptar dentro de su viaje o dentro de su corte, en su cortejo, a su capellán personal, a su propio sacerdote cristiano. Y su esposo, un buen esposo, le dice que sí, que no hay problema, que ella puede conservar su religión y puede traer a su capellán y puede traer a su padre que le oficie misa y que le celebre los sacramentos para que ella se sienta cómoda. Y el capellán que va junto con Berta a su boda en Inglaterra es un obispo. Y entonces poco a poco este obispo, cuyo nombre ahorita no recuerdo, empieza a poner o empieza a hablar del cristianismo a estos sajones, a los anglosajones, cuyo rey es Ethelberto, y con el tiempo Ethelberto empieza a interesarse, gracias a su mujer que le platica qué es el cristianismo, cómo es esta religión nueva, cómo hay que obedecer y darle culto a un solo Dios, no a muchos dioses. Entonces Ethelberto se interesa y poco a poco se empieza a convertir al cristianismo. Pero para eso Berta tenía contacto a través de su obispo con el Papa, con San Gregorio Magno. ¿Se acuerdan de San Gregorio Magno? Hablamos de él. Y entonces le escribe o le hace saber a San Gregorio Magno, no sé si fue en persona o por escrito, de que los anglosajones están dispuestos a aceptar el cristianismo. Una vez
y esto es una anécdota, en Roma el Papa va por el mercado, y todavía se vendían esclavos. Entonces va por el mercado y ve a unos niños muy bellos, con el cabello rubio y los ojos azules. Y le dicen, y el Papa ya mayor dice, ah, mira, estos bárbaros parecen ángeles, porque son estos niños muy bellos. Y le dicen sus acompañantes, no, santidad, no son ángeles, son anglos. Y es un juego de palabras, ¿no? En latín, angeli, angli. Dice, no, su santidad, no son ángeles, son anglos. Y entonces dice, Papa, ¿cómo me gustaría que esta gente tuviera el cristianismo? ¿Cómo me gustaría que esta gente fuera cristiana? Entonces coincide con el mensaje o con la intención de Berta, de que en Inglaterra están dispuestos a aceptar el cristianismo, y entonces el Papa envía una serie o una misión de monjes liderada por San Agustín de Canterbury, que Agustín era uno de los secretarios del Papa y además era monje benedictino. Ya habíamos hablado de los monjes. Entonces llega San Agustín de Canterbury con sus monjes, llegan a Kent y se entrevista con Ethelberto y Ethelberto se bautiza y poco a poco van convirtiéndose los anglosajones al cristianismo. Y a la fecha, esta iglesia donde estuvo Berta y donde estuvo San Agustín de Canterbury, todavía la puedes tú visitar en Kent, en Canterbury, junto a o muy cerca de la catedral, que ha sufrido muchos cambios, etcétera. Está la iglesia o la primera iglesia que fundó Berta y que fundó San Agustín de Canterbury, donde poco a poco los anglosajones en Inglaterra fueron cristianizándose. Otro ejemplo, en España, en Recaredo, con los visigodos. Los visigodos estaban más cerca de Roma, eran más, perdón, mediterráneos. Ellos ya eran cristianos, nada más que eran cristianos que no creían que Cristo fuera Dios. Pero Recaredo se convierte otra vez al cristianismo católico ortodoxo, que sí cree que Dios que Cristo sea Dios, y otra vez pone a los españoles o a los visigodos en el seno de la cristiandad ortodoxa o católica. Y poco a poco los bárbaros pues van asumiendo el cristianismo a su manera. Vean, por ejemplo, habíamos hablado del Pantocrátor, ¿no? Incluso hicimos el ejercicio de tapar un lado del rostro de Cristo y que nos decían, esto es un mosaico bizantino, pero esto es una joya anglosajona de Inglaterra, me parece, no recuerdo bien, que representa lo mismo, fíjense, es Cristo. Aquí está la cruz en la aureola, ¿no? Y aquí está la cruz, aquí está el libro, Cristo está tomando un libro, que es el Evangelio. Cristo está entre los animales como si fuera el Señor de la naturaleza, ¿no? Fíjense, son como pescados. Y aquí están las letras, ¿se acuerdan? Alfa y Omega, yo soy el principio y el fin. Claro, hacer esto en un broche muy pequeño, pues es difícil, no es como hacer un mosaico que lo puedes poner en una iglesia. Pero poco a poco los bárbaros van asimilando el cristianismo según su cultura. Ponen, por ejemplo, su arte a disposición del cristianismo. O por ejemplo estas cruces son todavía muy burdas, pero fíjense en las joyas que tienen. Las joyas son muy bellas, las joyas están bien hechas, están hechas al estilo germánico. O por ejemplo esto es muy interesante, fíjense, estas dos piedras hablan del cristianismo. Aquí está muy elocuente, ¿no? Está la cruz, pero no deja de haber elementos cósmicos, fíjense. Están los hombres como alabando a la cruz, rindiéndole tributo. Pero al mismo tiempo hay elementos cósmicos. Está la luna, está el sol, están las manos, como si hubiera cierto poder misterioso, cierto poder cósmico en la cruz, como si todo girara alrededor de Cristo. Y poco a poco así lo van entendiendo a los hermanos. Lo van entendiendo en sus categorías. Van entendiendo que Dios está por encima de la naturaleza, pero que Él mismo se hace, o toma la forma de criatura y se hace hombre, y lo representan como ellos pueden representarlo, sin perder su identidad antigua o sin perder su identidad germánica. Y ojo, este ejemplo es mucho más interesante. Estas piedras están en Dinamarca. Esta piedra es la piedra de Jelling. Fíjense, ¿qué vemos aquí? Un hombre. Pero no es cualquier hombre. ¿Ya vieron? Es Cristo.
y es una manera muy sutil de representar la crucifixión. Sin que Cristo esté doliente, sin que Cristo esté sangrando, está así extendido, como si estuviera crucificado. Y está lleno de gloria, fíjense cómo está lleno de luz, lleno de oro, y dominando a una gran serpiente, como si la serpiente fuera el mal y como si Cristo aquí estuviera representado como el vencedor del mal. Pero esto lo hicieron los vikingos. Los vikingos los hombres del norte fueron los últimos en cristianizarse. Esto es más o menos del siglo X, ya el 900 y tantos. Aquí hay una inscripción atrás de esta piedra que dice que el rey Harald trajo bajo su poder y cristianizó a todos los vikingos. Y este es el testimonio que da. Es Cristo representado en el arte vikingo. ¿No les parece increíble? O esto también, por ejemplo, fíjense, aquí hay runas. Runas. Esto está hecho por vikingos también. Nada más que aquí vemos una imagen cristiana. ¿Se dan cuenta cuál es? Es la adoración de los magos, de los reyes magos. Fíjense, aquí está la Virgen María, aquí está el niño Jesús adentro de la casa, y aquí están los magos. Tres magos, tres señores barbones, ¿no? 1, 2, 3, ofreciéndole sus regalos. Oro, incienso y mirra. Y aquí dice Magi. Me parece, debe decir eso. Y aquí está la estrella de Belén. Pero fíjense cómo el artista vikingo lo dispuso en su propia manera de hacer arte. Esta es una imagen de una historia pagana, de una historia vikinga, pero aquí hay una historia cristiana del Evangelio. ¿Cómo pueden convivir el Evangelio y las culturas paganas poco a poco? ¿Cómo van coexistiendo? Y esto está hecho pues en materiales que se podían encontrar en el norte, imagínate. Esto está hecho en marfil, pero no en marfil de elefante, porque no ibas a viajar miles de kilómetros hasta África para conseguir un cuerno de elefante. ¿Qué marfil puedes tener en el norte? Pues bueno, tienes los huesos de ballena, tienes los colmillos de morsa, tienes cuerno de narval. Todo esto está hecho en hueso de marfil, o en colmillo de morsa, o en hueso o en barbas de ballena. El artista vikingo lo puso en disposición de los elementos que tenía a mano, como de estos animales del norte. Bueno, ¿cuánto llevamos de grabación? Ya llevamos 1 hora y 20 y tantos minutos. Bueno, hasta aquí vamos a dejarle. Dentro de poco, yo creo que mañana, si es que no regresamos, voy a grabar el siguiente video para que podamos avanzar. Por favor, muchachos, yo les pido ante todo su comprensión, 1000 disculpas, no está esto en nuestra mano. Por favor, saquen lo mejor de ustedes, saquen la casta UP para que esto sea mejor y que salgamos pronto del paso. Hagan bien su examen, confírmenme todos de recibido. No saben a mí cuánto me pesa no dar esta clase en vivo, porque a mí me encantan sus preguntas. Así que si por favor tienen preguntas, no duden en hacerlas. Por favor. Es importantísimo que hagan preguntas. Bueno, aquí la dejamos. Yo les mando el video por invitación. Se los mando. Nada más tienen que bajar un plugin. Sigan las instrucciones, no es difícil. Y espero que nos veamos pronto. Hagan su examen. Cuídense mucho. Les mando un abrazo a todos. Cuídense. Adiós. Gracias.